El multimillonario Diego del Castillo creía que su corazón había muerto hacía 5 años, el mismo día que enterró a su esposa y a su pequeña hija Valentina. Desde entonces, su mansión en La Moraleja no era más que un mausoleo de lujo y silencio. Pero el destino, cruel y caprichoso, tenía otros planes. Aquella tarde, atraído por el eco prohibido de una melodía clásica, irrumpió en el viejo salón de baile, listo para despedir a la empleada que había osado profanar su luto. Sin embargo, al abrir la puerta, el grito se ahogó en su garganta. Bailando entre los muebles cubiertos de sábanas blancas, no estaba la empleada, sino una niña de 7 años, cuya gracia, cuyo rostro y cuya alma parecían un reflejo exacto y desgarrador de su propia hija perdida. El hombre que lo había sacrificado todo en el altar del dolor se enfrentaba ahora a una coincidencia imposible, un eco del pasado que amenazaba con derribar las murallas de su alma. La niña, ajena a la tormenta que acababa de desatar, seguía bailando, resucitando con cada giro la alegría que él se había jurado olvidar para siempre. Para Diego, era como ver a un fantasma lleno de vida, una aparición que le desgarraba por dentro mientras, inexplicablemente, encendía una diminuta chispa en la más profunda oscuridad. ¿Qué harías si el destino te pusiera cara a cara con el recuerdo más doloroso de tu vida, pero envuelto en la inocencia de una niña que no conoces? Antes de revelarte cómo los pasos de baile de una pequeña pueden desenterrar el secreto más oscuro, haz una pausa. Si crees que hasta el corazón más roto merece una segunda oportunidad para latir, dale a me gusta y suscríbete ahora, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre tu idea sobre la justicia y las señales del destino. El shock inicial de Diego se transformó en un torbellino de emociones prohibidas. Por un lado, sentía el dolor agudo de la pérdida, una herida que la imagen de la pequeña luna reabría sin piedad. Por otro, una extraña y abrumadora ternura lo invadió, una necesidad de proteger a esa criatura que le recordaba todo lo que había amado. Cuando Sofía, la madre de la niña y su nueva empleada, llegó corriendo con el pánico dibujado en el rostro, esperando el despido fulminante, se encontró una escena surrealista. Su jefe, el hombre más frío y distante que había conocido, no gritaba. Estaba paralizado, con los ojos fijos en Luna, y en su mirada no había ira, sino una vulnerabilidad tan profunda que la dejó sin aliento. El conflicto ya no era si perdería su trabajo, sino qué significaba esa conexión imposible entre su hija y aquel hombre atormentado. Diego, movido por una fuerza que no podía nombrar, una mezcla de dolor masoquista y una esperanza que le avergonzaba admitir, tomó una decisión que iba en contra de cada fibra de su ser enlutado. No despediría a Sofía. Al contrario, la necesitaba cerca. Necesitaba entender por qué el universo le había arrojado a la cara un reflejo tan perfecto de su hija perdida. A la mañana siguiente la convocó a su despacho, un santuario de caoba y silencio. Con una voz torpe y oxidada por el desuso, le hizo una propuesta insólita. Se ofreció a pagarle a Luna las mejores clases de baile de Madrid y a duplicarle el sueldo a ella, con la única condición de que la niña pasara algunas tardes en la mansión bajo su supervisión. Quería, según dijo, que la casa volviera a tener algo de vida, una mentira tan frágil que ni él mismo se la creía. Para Sofía, la oferta fue un terremoto que sacudió los cimientos de su precaria existencia. El miedo, afilado y helado, se apoderó de ella. ¿Qué pretendía aquel hombre triste y poderoso? Los millonarios no regalaban nada sin esperar algo oscuro a cambio, y la obsesión de Diego con su hija le provocaba un pánico visceral. Sin embargo, la imagen del rostro de Luna iluminándose al pensar en una academia de baile de verdad era un argumento demasiado poderoso.
Mientras tanto, desde las sombras de un pasillo contiguo, Ricardo Montoya observaba la escena con el corazón desbocado. Había escuchado la propuesta y el terror le recorrió la espalda. Diego estaba despertando. Aquella niña y su madre eran una amenaza directa a su imperio construido sobre una tumba. Había que cortar esa flor de raíz y rápido. A regañadientes, Sofía aceptó, movida más por el sueño de su hija que por la confianza en su jefe. El primer día que llevó a Luna a su nueva y prestigiosa escuela de danza, Diego insistió en acompañarlas. La escena era un cuadro de contrastes imposibles. El magnate, con su traje impecable y su aura de tragedia, junto a la madre trabajadora, con su ropa humilde y su mirada vigilante, y en medio la pequeña Luna, un torbellino de tul y felicidad ajeno a la tensión que la rodeaba. Mientras Luna daba sus primeros pasos de ballet, Ricardo ponía en marcha su plan. Con la destreza de una serpiente, se deslizó en la modesta habitación del personal y escondió en el bolso de Sofía un brazalete de diamantes que había pertenecido a su difunta hermana, una reliquia que Diego atesoraba. La trampa estaba puesta. Al final de la tarde, cuando Sofía se disponía a marcharse, Ricardo la interceptó en el gran vestíbulo, con una expresión de falsa pesadumbre. Delante de Diego, que acababa de llegar con una extraña y tímida sonrisa en el rostro, Ricardo declaró que una joya de valor incalculable había desaparecido. Con una frialdad calculadora, sugirió revisar las pertenencias de la empleada. El corazón de Sofía se detuvo. Sabía que era una trampa, una humillación diseñada para destruirla. Pero antes de que pudiera pronunciar una sola palabra en su defensa, la voz de Diego, grave y resonante como un trueno, llenó el silencio. «Basta, Ricardo», ordenó dando un paso al frente y colocándose entre su cuñado y una Sofía petrificada. «Ni se te ocurra tocarla, ella se queda». En ese instante, Sofía no vio a un jefe, sino a un protector. Y Diego, al defenderla, sintió por primera vez en 5 años que no solo estaba protegiendo a una inocente, sino también a la frágil llama de vida que ella y su hija habían encendido en su alma. El fracaso del plan del brazalete no hizo más que avivar el fuego oscuro en el alma de Ricardo. La defensa feroz de Diego hacia Sofía fue una bofetada, una declaración de guerra que no pensaba ignorar. Se dio cuenta de que atacar a la madre con acusaciones de robo era un juego de niños. Para separar a Diego de esa mujer y su hija, necesitaba un golpe más cruel, uno que atacara directamente el corazón de Sofía y la hiciera parecer un peligro. Desde su lujoso despacho, con una frialdad que helaba la sangre, Ricardo levantó el teléfono. Realizó una llamada anónima a los servicios sociales, tejiendo una red de mentiras ponzoñosas. Habló de una madre soltera negligente, de un entorno precario y, lo más retorcido, insinuó una relación insana y obsesiva de su poderoso jefe con la pequeña. Sabía que estaba desatando un infierno, pero la supervivencia de su imperio de mentiras lo valía todo. La pesadilla se materializó 2 días después en la humilde puerta del piso de Sofía en Vallecas. Una trabajadora social, con una carpeta bajo el brazo y una mirada profesional pero distante, se presentó para evaluar las condiciones de vida de Luna. El pequeño y ordenado apartamento, que siempre había sido un refugio de amor, de repente se sintió juzgado, insuficiente, pobre. El pánico se apoderó de Sofía como una garra helada. Cada pregunta sobre sus horarios, sus finanzas y su relación con Diego del Castillo era una puñalada. Sintió que el suelo se abría bajo sus pies, que el mundo entero conspiraba para arrebatarle lo único que le daba fuerzas para vivir. Desesperada, llamó a Diego con la voz rota por el llanto, incapaz de articular más que un «quieren quitarme a mi hija». La reacción de Diego fue inmediata. Un silencio cargado de una furia atronadora que se transmitió por el teléfono. Justo cuando la desesperación amenazaba con ahogarlos a ambos, el destino,
ese mismo que los había unido, movió su siguiente ficha. Mientras Diego coordinaba a su equipo de abogados para aplastar la denuncia anónima, recibió la llamada que llevaba 5 años esperando sin saberlo. Su investigador privado, un hombre tenaz y discreto, había encontrado una aguja en un pajar. «Señor del Castillo», dijo la voz al otro lado de la línea, «hemos localizado a Javier Iglesias, el mecánico que revisó su coche el día antes del accidente. Ha estado viviendo con otro nombre en un pueblo de Málaga. Está asustado, pero creo que está dispuesto a hablar». Por primera vez, la niebla del dolor de Diego se disipó para dar paso a una claridad cortante. Aquello no era una simple coincidencia. La llegada de Luna, el ataque a Sofía, todo estaba conectado. La verdad, enterrada durante años, empezaba a arañar la superficie. Esa misma noche, Diego hizo algo que no había hecho en un lustro. Abrió las puertas de su despacho a alguien que no fuera de su círculo más íntimo. Sofía llegó, con el miedo aún dibujado en su rostro, pero se encontró con un Diego transformado. Sobre la imponente mesa de caoba, donde antes solo había polvo y recuerdos, ahora reposaba el informe preliminar del investigador. «No estás sola en esto, Sofía», le dijo, con una intensidad que la hizo estremecerse. «Esto ya no se trata solo de mi pasado o de tu presente. Alguien nos está atacando a los dos y vamos a descubrir quién es». Al mirarlo, Sofía ya no vio al millonario atormentado, sino a un guerrero, y en ese preciso instante, bajo la luz tenue de la lámpara, supo que su corazón ya le pertenecía y que juntos lucharían contra cualquier fantasma, real o imaginario, que se atreviera a interponerse en su camino. El viaje a Málaga se hizo en un silencio denso, cargado de una electricidad que vibraba entre Diego y Sofía. Él conducía con una concentración feroz, sus nudillos blancos sobre el volante de cuero, la mandíbula apretada. Ya no era el fantasma que deambulaba por su mansión, sino un depredador que había olfateado la sangre de su presa. Sofía, a su lado, no decía nada, pero su presencia era un ancla de calma y fortaleza. De vez en cuando, su mano se posaba sobre la de él, un gesto simple que transmitía un universo de apoyo. Por primera vez en 5 años, Diego no estaba solo en su dolor. Tenía a su lado a una mujer que no solo entendía su tormenta, sino que estaba dispuesta a enfrentarla con él, sin importar el coste. Estaban a punto de desenterrar una verdad que podía destruirlos o liberarlos para siempre. Javier Iglesias vivía en un pequeño apartamento que olía a salitre y a miedo. Era un hombre quebrado, con la culpa grabada en cada arruga de su rostro. Al ver a Diego del Castillo en su puerta, palideció como si hubiera visto a un fantasma. Al principio negó todo, tartamudeando excusas gastadas. Pero la mirada de Diego, un abismo de dolor y furia contenida, y la presencia silenciosa pero firme de Sofía, derribaron sus defensas. Con un sollozo ahogado, Javier confesó. Confesó que Ricardo Montoya le había pagado una suma exorbitante para que manipulara los frenos del coche. Solo era un susto. Eso me dijo. Susurró con la voz rota. Quería que el coche fallara en una curva para que usted se asustara y le cediera el control de la empresa. Juró que nadie saldría herido. La verdad, brutal y monstruosa, finalmente tenía un nombre. Mientras tanto, en Madrid, Ricardo Montoya sintió un escalofrío helado recorrerle la espalda. Una llamada de un antiguo contacto en Málaga le confirmó su peor pesadilla. Diego había encontrado a Iglesias. El pánico se apoderó de él, un sudor frío perlando su frente mientras su mundo de mentiras se desmoronaba. Sabía que no podía huir. La única opción que le quedaba era la confrontación, intentar un último y desesperado acto de manipulación. Descubrió que esa misma noche era la primera gran actuación de Luna en el teatro. Una idea retorcida y cruel se formó en su mente. Iría allí, se enfrentaría a Diego en público, quizás podría pintarlo como un hombre desequilibrado por el dolor, obsesionado con una niña que se parecía a su hija.
Era su última carta, una jugada suicida en el escenario donde la nueva felicidad de Diego iba a ser celebrada. El regreso a Madrid fue una cuenta atrás hacia la explosión. La confesión de Javier Iglesias ardía en el aire del coche, una verdad tan afilada que casi podía cortarse. Diego y Sofía ahora tenían la pieza que faltaba, el arma que necesitaban para destruir a Ricardo. Pero la victoria no traía alivio, solo una tensión insoportable. Sabían que Ricardo no se quedaría de brazos cruzados esperando su caída. La actuación de Luna, que debía ser una celebración de la vida y la esperanza, se había convertido en el escenario inevitable de la batalla final. Al llegar a las puertas del teatro, Diego miró a Sofía, sus ojos reflejando la misma mezcla de miedo y determinación. Aquella noche, el telón no solo se levantaría para una niña que soñaba con bailar, sino para la justicia que llevaba 5 años esperando entre las sombras. El telón se alzó en el gran teatro, y bajo los focos, la pequeña Luna era un torbellino de tul y sueños hechos realidad. Para Diego, que la observaba desde la penumbra de un palco privado, cada uno de sus saltos era una punzada de dolor, y al mismo tiempo una inyección de vida que no había sentido en años. Era una esperanza frágil, un milagro envuelto en inocencia. A su lado, Sofía le apretaba la mano, su ancla en aquella tempestad de emociones contradictorias. Pero mientras la música llenaba el auditorio, en las sombras de los camerinos, una figura se movía con la urgencia de un depredador acorralado. Ricardo Montoya había llegado, con el rostro descompuesto por el pánico y el veneno, listo para jugar su última y más sucia carta antes de que todo su mundo se derrumbara. Aprovechando el intermedio, cuando los aplausos aún resonaban, Ricardo interceptó a Diego en el pasillo que conducía a los camerinos. Su voz era un siseo cargado de falsa indignación. «¿Cómo te atreves, Diego?», espetó, señalando con desprecio hacia el escenario. «Traer a esta mujer y a su hija a este lugar sagrado. Es el aniversario de su muerte. ¿No tienes decencia? Estás escupiendo sobre la tumba de mi hermana y de tu hija». Intentaba provocarlo, pintarlo como un loco desequilibrado por el dolor para desacreditarlo. Pero Diego no flaqueó. Lo miró con unos ojos que ya no contenían pena, sino un hielo cortante, una certeza absoluta. «Se acabó el teatro, Ricardo», dijo con una calma aterradora. «Sé lo que hiciste. He hablado con Javier Iglesias». El nombre del mecánico actuó como una descarga eléctrica. La máscara de suficiencia de Ricardo se resquebrajó, dejando al descubierto el pánico puro. «¡Mientes!», gritó con la voz temblorosa. «Ese mecánico es un don nadie, un mentiroso». Pero la furia contenida de Diego finalmente explotó, no con gritos, sino con un poder que hizo temblar las paredes. «Tú destrozaste mi vida por pura codicia. Las mataste». La acusación, directa y letal, hizo que Ricardo perdiera el control. Su rostro se congestionó, las lágrimas de rabia y culpa brotaron de sus ojos. «No», aulló, desgarrándose la garganta. «Solo era un susto. Solo quería que me dieras mi lugar en la empresa. Nunca quise matarlos, Diego. ¡Lo juro!». En el umbral, con el corazón detenido y el alma helada, estaba Sofía. Lo había oído todo. La monstruosa confesión flotó en el aire, y el mundo de Diego se hizo añicos. El hombre que había permanecido erguido frente a la tormenta, finalmente se quebró. Cayó de rodillas, no por debilidad, sino por el peso insoportable de 5 años de una verdad oculta. Un sollozo desgarrador, el grito de un alma rota, escapó de su pecho. No era ira, era la agonía pura de saber que el asesino de su familia había compartido su luto, pero esta vez no estaba solo. Sofía no dudó ni un segundo. Corrió a su lado y lo abrazó con una fuerza que no sabía que tenía, convirtiéndose en su escudo, en su ancla. Mientras lo sostenía,
Sacó su móvil con la otra mano, sus dedos firmes y decididos. Marcó el número de emergencias. Mientras la dulce melodía del final de la actuación se filtraba por la puerta, el sonido lejano pero creciente de las sirenas anunciaba que la justicia, por fin, estaba en camino. Las sirenas de la policía, cada vez más cercanas, se convirtieron en la banda sonora del final de una pesadilla. Los agentes irrumpieron en el pasillo con una eficacia fría, encontrando a Ricardo Montoya reducido a un manojo de temblores y sollozos, un villano patético despojado de su máscara. Mientras le leían sus derechos y lo esposaban, el sonido de los aplausos entusiastas se filtró desde el teatro, donde Luna terminaba su actuación ajena al drama que se desarrollaba fuera. Diego, aún de rodillas, levantó la vista, sus ojos vacíos, encontrando el refugio en la mirada de Sofía. Ella no lo soltó. Su abrazo no era solo consuelo. Era la promesa de un nuevo cimiento, la fuerza que lo mantendría en pie cuando la suya propia había desaparecido por completo. La justicia había llegado, no con estruendo, sino con el llanto de un culpable y el silencio de un hombre que empezaba por fin a sanar. El juicio fue rápido y demoledor. Las pruebas, sumadas a la confesión grabada por el investigador y el testimonio del mecánico, sentenciaron a Ricardo a una larga condena por homicidio imprudente y fraude. Para Diego, cada día en el tribunal era un tormento necesario, un exorcismo público de los demonios que lo habían perseguido durante 5 años. La primera decisión que tomó como hombre libre de esa carga fue vender la mansión de La Moraleja. Aquel mausoleo de lujo y dolor fue vaciado, sus fantasmas desterrados para siempre. Junto a Sofía y Luna buscó un nuevo hogar, una casa moderna, llena de cristal y luz, con un jardín donde el sol entraba sin pedir permiso. No estaban huyendo del pasado, sino construyendo un futuro sobre los cimientos de la verdad y el amor. Un lugar donde las risas de Luna pudieran resonar sin evocar sombras. 2 años después, en ese mismo jardín bañado por el sol de una tarde de primavera, Diego y Sofía se dieron el «sí, quiero». La ceremonia fue íntima, rodeados solo por un puñado de amigos verdaderos. Diego, con un traje claro que reflejaba la luz de sus ojos renovados, miraba a Sofía como si fuera el primer amanecer tras una noche eterna. Ella, radiante en un sencillo vestido blanco, sostenía su mano con la certeza de quien ha encontrado su lugar en el mundo. El momento más emotivo llegó cuando, tras los votos, Diego se arrodilló ante una sonriente Luna y le entregó un pequeño colgante. Con la voz quebrada por la emoción, le pidió permiso para ser oficialmente su padre. La niña, entre lágrimas de felicidad, se lanzó a sus brazos, sellando el nacimiento de la familia del Castillo, una familia forjada no en la sangre, sino en la elección y la resiliencia del corazón. La vida floreció en su nuevo hogar. Diego volvió a tomar las riendas de su empresa, pero ahora con un propósito diferente, impulsando proyectos de arquitectura social. Sofía, con el apoyo incondicional de su marido, había creado una fundación que ayudaba a madres solteras a encontrar trabajo y estabilidad, convirtiendo su propia lucha en una bandera de esperanza para otras. Aquella tarde, durante una fiesta en el jardín para celebrar el 10º cumpleaños de Luna, sonó una melodía suave y nostálgica. Diego, que observaba a su hija y a su esposa reír, sintió una paz que creyó perdida para siempre. Se acercó a Sofía, le tendió la mano con una sonrisa y, por primera vez en 7 años, la guió hacia el centro del jardín para bailar. Y por fin comprendió que el verdadero luto no consistía en dejar de bailar para siempre, sino en encontrar a las personas correctas con quienes atreverse a escuchar de nuevo la música de la vida. La historia de Diego, Sofía y Luna demuestra que incluso la noche más oscura puede terminar con el amanecer más brillante y que el amor verdadero tiene el poder de reescribir el final más trágico.
Si su viaje de sanación y justicia ha tocado tu corazón, comparte este relato para que más personas crean en el poder de las segundas oportunidades. Y no olvides suscribirte para descubrir más historias donde la esperanza triunfa sobre la adversidad. Juntos celebraremos las vueltas que da la vida cuando el destino decide que es hora de volver a ser feliz. Y allí, en medio de aquel jardín que era un himno a la vida, Diego comprendió la verdad más profunda. El amor que sentía por Sofía y Luna no borraba el amor por su primera familia, lo honraba, porque seguir viviendo, atreverse a ser feliz y volver a bailar no era una traición a la memoria de Elena y Valentina, sino el mayor tributo que podía ofrecerles. Era la prueba de que el amor que ellas le habían dado había sido tan fuerte que ni siquiera la muerte pudo extinguir su capacidad de amar. Mientras giraba lentamente con Sofía entre sus brazos, bajo la mirada cómplice de su hija, Diego no era un hombre que había superado el luto, sino un hombre que había aprendido a llevarlo con gratitud, como una cicatriz que recordaba la batalla ganada por la esperanza. La historia de Diego, Sofía y Luna es un poderoso recordatorio de que el destino, a veces, nos rompe en 1000 pedazos solo para reconstruirnos de una forma más fuerte y hermosa. Demuestra que el amor verdadero, ese que nace de las cenizas del dolor y se forja en la lealtad y la verdad, es la fuerza más poderosa del universo, capaz de sanar las heridas más profundas y de desafiar a la propia tragedia. La suya no es solo una historia de justicia, sino una prueba de que incluso cuando creemos que todo está perdido, el universo puede enviarnos un milagro disfrazado de coincidencia, una pequeña bailarina que nos recuerda que la música de la vida nunca deja de sonar, solo hay que atreverse a escucharla de nuevo. La jornada de ellos prueba que el amor, forjado en el dolor y la verdad, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención tocó tu alma, compártela para que más personas crean en lo imposible. Y suscríbete para más relatos, donde el bien siempre triunfa. No importa cuán oscura sea la noche. Deja tu me gusta si tú también crees que cada corazón roto merece una segunda oportunidad para volver a bailar. Juntos vamos a celebrar las revueltas que solo el destino puede crear y las historias que nos recuerdan que al final el amor siempre, siempre encuentra el camino a casa.